Hola, esto es Debaterapia, capítulo 15, el primero desde la cuarentena. Yo soy Mateo. Yo soy Kate. Bueno, nada, volvemos después de 2 semanas en las que el panorama mundial cambió muchísimo frente al famoso coronavirus COVID-19. Yo estoy en cuarentena, nivel es un delito que salga a la calle, eh, porque si recuerdan del último capítulo, tuve el placer de viajar a Europa en este tumultuoso momento. Sí, yo quería decirles que los engañamos diciéndoles que iba a estar yo sola por como un mes, porque bueno, acá no se encuentran de vuelta, teniendo el privilegio de escuchar a Mateo desde la cuarentena. Gracias, muchas gracias. Desde la cuarentena obligatoria, yo también estoy con cuarentena, así que... Claro, pero Pero no, claro, self-inflicted, le exacto, diríamos. sí. Por conciencia Claro, por social. precaución, está bien. Lo que Exacto, deberíamos sí. hacer todos. Bueno, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? La tuya que es auto aplicada. Bueno, en realidad, eso, vos ya lo sabés, pero le cuento a la gente que yo en realidad estoy en cuarentena desde el miércoles pasado, más o menos, el jueves por ahí, porque empecé a tener resfrío y empecé a paniquear con que tenía alto coronavirus y bueno, al final era un resfrío nomás. Pero bueno, nada, estoy en mi casa hace como 1 millón de días, así que nada, eso, la estoy pasando. A ver, ayer, ayer hicimos videollamada con Mateo de la noche y lloré 3 veces en como 20 minutos por diferentes razones, por felicidad, por tristeza, por lo que sea. Eh, así que estoy como que creo que emocionalmente estoy afectada, pero inconscientemente. Por ahora me siento bien, no estoy como esas personas que la están pasando realmente mal. Yo creo que la estoy pasando dentro de todo bien. Pero podríamos decir que la cuarentena está teniendo un peso psicológico. Totalmente, sí, 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 no. Eso, la verdad estoy aprovechando bastante para leer, para mirar series. Tendría que estudiar, pero quiero terminar de hacer todo lo divertido que tengo para hacer antes de ponerme a estudiar, porque si no me voy a distraer. Pero bueno, tendría que estar haciendo eso. Pero bueno, estoy disfrutando, estoy haciendo esas cosas. Pero bueno, nada, duermo como 28 siestas al día, entonces es como que medio que te va descolocando. No, no me imagino así 15 días más. Bueno, sí, vamos a ver. Esto lo estamos grabando el 19 de marzo. El gobierno está analizando la posibilidad de aplicar cuarentena total. Así que bueno, veremos cuántos capítulos más grabamos desde la cuarentena. La verdad es que, bueno, ahora en un momentito voy a hablar un poquito más del viaje y tal. Pero bueno, yo estoy en cuarentena desde el lunes, desde el domingo a la noche en realidad. Y yo por ahora le estoy pasando bastante similar a como hubiese estado si no existiese el coronavirus. Eh, Nada, vamos a ver qué pasa con el tema de la cuarentena total. Pero en principio para mí es bastante similar. Qué sé yo, sí, no tengo... Pasa que sí, o sea, yo banco esa idea. Vos ya lo sabés, yo todos los días de mi vida duermo siestas de 4 horas. Entonces es como que no estoy variando mucho mi rutina. Pero es como, es lo que dicen de la prohibición, ¿no? O sea, cuando te lo prohíben, Claro, ahí sí, es sí. cuando más querés, tipo, o sea, aparte Sí, es una cosa eso. es, sí, No, sí, 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 tener sí. la posibilidad, digamos. Sí. Y ahora es tipo, no, no, no puedo ver a nadie. Claro. Sí, yo más que... Sí, obviamente me gustaría poder estar grabando este podcast de forma física. Ustedes no lo vieron, pero llevamos 1 hora y media tratando de coordinar esto para hacerlo a través de Skype y a través de, bueno, tratar de que tenga la mejor definición posible el audio. Pero hubiese sido mucho más simple grabarlo presencialmente. Qué sé yo, nada. Fuera de eso, en lo que... O sea, todavía no estoy sintiendo la claustrofobia de estar encerrado en mi casa, porque estoy aprovechando para estudiar. Nada, la realidad es que lo que yo haría en la facultad, ahora mismo estoy cursando una sola materia, entonces que es programación, y a esta altura las clases teóricas de programación no es que son muy útiles. La realidad es que programación, por lo menos a este nivel, se aprende a través de la práctica. Eh,
lo que tienen de bueno las clases es que podés ir y le preguntás al profesor o a la profesora las dudas que tenés y le podés mostrar físicamente, pero por ahora estoy haciendo cursos, estoy practicando, estoy como bastante similar a lo que haría, entonces como que no me está influyendo mucho en ese sentido. Y la verdad es que para mí es más cómodo hacerlo de mi casa en pijama a la mañana con mis horarios que, que eso. O sea, 2 semanas de esto para mí está perfecto en términos de la facultad y el resto estoy aprovechando para hacer las cosas que quiero hacer en el sentido de, no sé, desde que me despierto a la mañana hasta la tarde me dedico a ser productivo con eso y después a la tarde hasta la noche hago, por ejemplo, este podcast, estoy streameando en Twitch, que es twitch.com/Milton the Prophet. Me pueden seguir, si nos siguen en Debaterapia van a haber visto que subimos un par de historias al respecto. Yo porque estás describiendo tu rutina como si fueses un señor de 60 años que se levanta a las 6 de la mañana, capo. No, la mañana Seamos para mí realistas. son las 11, ponele. Igual eso, como estos primeros días que tuve jet lag, me levanté, Jet lag. me levanté ¿Cómo temprano. es jet ¿Cómo le decís vos al jet lag? No sé. Bueno, eso, como el lugar donde estuve, que fue Portugal, tiene 3 horas de diferencia, o sea, es 3 horas más tarde. Para mí, a las 8 de la mañana de acá, yo ya sentía que eran las 11, entonces me levantaba. Y no sé, a las 11 de la noche sentía que eran las 2 de la mañana. Así que bueno, esos primeros días estuvieron buenos, me sentí reproductivo. Pero bueno, nada, hemos vuelto a la rutina. We are back. We are back, indeed. Sí, sabes que eso, nada. Para recordarle a la gente que no era mentira lo que les decíamos en nuestro post de Instagram, que volvimos con todo este año. Miren, estamos grabando desde la cuarentena por Skype. Esto realmente para mí es igual un no logro. para mí no es más meritorio, para mí es eso, no tenemos nada más que hacer, o sea, qué sé yo. Mentira, Mira, podemos hacer una banda ¿estás de a cosas. favor o en contra mío? La realidad es que estuvimos 2 horas o 1 hora y media haciendo todo este setup, así que es verdad que estamos metiéndole. Yo creo que no es por no sé cómo es la expresión, no es por No es soberbia, es amor. ok. Bueno, nada, no sé. ¿Qué más tenés para contarnos de tu cuarentena en estos No días? sé, en realidad eso, como ya te dije, en realidad mi idea de este podcast de este capítulo, era dar las recomendaciones de lo que yo vengo haciendo, que por ahí a nadie le interesa, pero por ahí a alguien le sirve. Contar lo que vine haciendo, el libro que leí, estoy leyendo un libro que es una bomba. Mándale. Bueno, eso. En realidad el libro que estoy leyendo es del 2011, es de Maitena Burundarena, que es la dibujante, que es una capa, que la amo. Me respondió un mensaje por Instagram y estoy cual fan Sí, de sí. K-pop. Y nada, en realidad a mí me gusta mucho Maitena porque fue la primer mujer feminista artista que yo consumí, que la consumía a través de mi papá, porque en su casa había muchos de sus libros que eran de su esposa, no eran de mi viejo. Pero bueno, nada, siempre me gustó mucho Maitena. Y hace un tiempo escuché un podcast que se llama Humanos, que la entrevistaban. Y bueno, me gustó mucho. Así que nada, me puse a investigar y vi que había un libro que ella había escrito que es autobiográfico, que tuvo una vida bastante complicada. Y bueno, nada, se llama Rumble y es el que estoy leyendo. Lo empecé el lunes y ya me quedan 20 páginas. Son 250 páginas y es llevadero mal. Así que nada, les recomiendo eso. Y bueno, ¿vos estuviste leyendo algo? Sí, en realidad me llevé el Kindle al viaje, pero bueno, la realidad es que no leí nada durante el viaje, porque bueno, nada, eso, nada, o sea, el viaje fue así, originalmente, este es un viaje que estamos planeando con mi vieja hace 4 años más o menos, nada. Es el viaje que ibas a hacer por tus 18, ¿no? Claro, es un viaje que empezamos a planear cuando yo tenía 17. Para referencia, Ya me acuerdo. ahora en 2 meses cumplo 21. Nada, es un viaje que empezamos a
eso, cuando yo tenía eso, 17 más o menos, por mis 18, qué sé yo. Fue un viaje que fue cambiando de destinos o de ideas, qué sé yo. Nada, o sea, lo que hicimos con mi vieja fue decir, bueno, vamos a empezar a ahorrar y pensar lugares, y cuando ya tengamos más o menos suficiente plata ahorrada, elegimos un lugar y nos vamos el año siguiente. Finalmente ese momento fue el año pasado, hace 6 meses más o menos, un poquito más. Sí, me acuerdo porque ayer me puse a leer conversaciones viejas para ver cuándo lo habías decidido. Bueno, me acuerdo que lo decidiste cuando yo estaba preparando uno de los parciales más difíciles que rendí el año pasado. Así que, y que me puse muy feliz porque era la única felicidad que tenía en ese momento. Así que nada, sí, seguí contando tu historia. Sí, bueno, habrá sido hace esos 6, 7 meses más o menos, ¿no? Mm. Bueno, nada, cuestión que finalmente decidimos. En ese momento, como que la mejor opción era hacer un viaje que incluía destinos de Roma, Florencia, París y Berlín. Un viaje muy especial. Y que a nosotros eso, después de 4 años de estar maquinándolo, nos genera mucha ilusión ir. Enter COVID-19. Nada, teníamos todo listo, todo reservado ya un mes antes. O sea, eso, no, reservamos todo con la mayor distancia posible, también para que sea más barato, qué sé yo. Pero habíamos reservado todo, ¿entendés? No solo los vuelos y las estadías, sino que las entradas de los museos. Todo lo que reserves de antemano es más barato, entonces hicimos eso. Y bueno, nada, después empezó a pasar que el virus llegó a Europa, principalmente a Italia. 2 semanas antes de irnos, la verdad es que no era mucho un tema, qué sé yo, como nada, bastante tranqui. Una semana antes, por ahí ya Italia se empezó a poner más picante. Creo que había 700 casos en ese momento en Italia, y en todos los otros países había, no sé, menos de 3 cifras. Acá todavía no había habido ningún caso, pero bueno, nada, fuimos como adaptándonos bastante, hasta que unos días antes, bueno, empezó a aumentar bastante la tensión. Ya Milán estaba en cuarentena casi total, pero el resto de Italia seguía bastante normal. Pero dijimos, bueno, nada, vamos a evitar Italia. Pudimos cancelar casi todo lo que habíamos reservado. O sea, no, inicialmente no. Cancelamos un par de cosas, lo que pudimos. El resto nos dijeron, mira, te lo puedo cambiar de fecha, pero no te puedo devolver la guita. Pero bueno, decidimos que igual era mejor eso, o sea, invertir un poco más, pero estar tranquilos y poder disfrutar un poco el viaje. Entonces cambiamos el destino, o sea, nos tomamos el avión que habíamos sacado, que era Buenos Aires-Roma, y apenas llegamos, una hora después, nos tomamos otro vuelo de Roma a la ciudad de Lisboa, en Portugal. Y dijimos, bueno, nada, vamos a tratar de conocer esta ciudad, que es una ciudad que creo que la gente que tiene el enorme privilegio de conocer Europa, no suele ir ni siquiera. Entonces es realmente como un lugar particular. Y de ahí nos iríamos, o sea, reemplazamos lo que iba a ser Roma y Florencia por un viaje a Lisboa y Porto. Y de ahí seguiríamos con el viaje normal, que era París y Berlín. La realidad es que cuando estuvimos allá, nada, después puedo hablar un poquito más de qué tal ese viaje, que ya les digo entrada que es hermoso, es una de las ciudades, o sea, es creo que la ciudad más hermosa a la que haya estado, sin contar Buenos Aires, porque creo que mi visión de Buenos Aires es poco objetiva, porque es una ciudad de la que estoy enamorado, pero en parte porque toda mi vida pasa acá. Pero de las ciudades ajenas creo que es la ciudad más linda que haya visto. Eso es hasta que vi Porto, que creo que es incluso más hermosa. Pero bueno, nada, la situación estaba muy tranqui. La realidad es que fuimos con muchos nervios por este tema del COVID-19. Pero la realidad es que desde que llegamos allá estuvimos muy tranquilos. Para referencia a eso, cuando acá había 20 o 30 casos, allá también había eso, similar, 30 o 40. Cuando en el resto de España, no sé, en Italia, nada, el día que llegamos allá, el día siguiente al que llegamos en realidad a Lisboa, habían cerrado todas las escuelas en Italia y estaban empezando a hacer cuarentena total. Los italianos ya no podían salir ni entrar a Italia.
Entonces dijimos, bueno, tomamos una buena decisión evitando Italia en general. Pasamos unos días hermosos en Lisboa y cuando estábamos por irnos a Porto, un día antes, la cosa siguió escalando, por supuesto, pero la realidad es que nosotros esos días que estuvimos ahí, realmente caminabas por la calle y no tenías forma de saber, si no te decían, no tenías forma de saber que había problemas con el coronavirus en Europa. Porque la gente estaba de lo más tranquila y estaba todo completamente normal. Bueno, pero puedo hacer un comentario. Sí, por Ya supuesto. te conté a vos, pero tengo un conocido que se fue a vivir a Alemania, ahora tipo en pleno coronavirus, y lo que me decía es eso, que la gente está re tranquila, que la gente está como si nada, está bien, Alemania tiene muchísimos más casos que Portugal, pero sube una cantidad, no sé, estoy impresionada por la cantidad de contenido que sube así mostrando dónde está. Igual él no está en Berlín, él está en un pueblito más alejado, o una ciudad, no sé. Pero la gente está como si nada, la gente está muy tranquila. No sé, nada, eso, quería acotar eso porque además Sí, son sí. lugares hermosos. Eh, pero bueno, nada, sí, sí, te dejo continuar. No, eso totalmente. La realidad es que estaba muy tranquilo, todo el mundo hacía su vida, el turismo estaba completamente normal en Lisboa. Pero bueno, para el momento en el cual nos empezamos a decir, che, con mi vieja lo que decíamos era, ok, ya estamos acá. Nos fuimos sabiendo que podríamos tener que cancelar el viaje en cualquier momento, obviamente, es un riesgo que estábamos dispuestos a correr. Y lo que empezamos a pensar es, bueno, la realidad es que acá estamos muy tranquilos, Portugal es un país hermoso que tiene un montón de lugares para ver. Acá hay 40 casos, mientras que en ese momento en Alemania y en Francia, que es los lugares a los que estábamos por ir, tenían 1700 y 1800 casos. Dijimos, bueno, nada, por ahí nos conviene cambiar el destino y quedarnos un tiempo más acá. Entonces nada, pensamos eso, pero ese mismo día la cosa empezó a escalar, acá empezó a haber más casos, qué sé yo. Acá lo que se empezó a decir, o sea, se empezaron a tomar un poco más de medidas, se declaró, fue antes de que se declarase emergencia sanitaria, me parece. En Europa también empezó a aumentar mucho los casos día tras día y empezó a tomarse medidas. Nada, entonces dijimos, o sea, eso, ya estábamos cancelando lo de Francia y Alemania, pero al mismo tiempo lo que pasaba era que dijimos, che, esto se puede poner mucho más intenso. Acá se declaró emergencia sanitaria, qué sé yo, y dijimos, ok, tenemos que volver, porque en cualquier momento nos quedamos varados acá. Entonces nada, mi vieja se tomó la tarea de encontrar un vuelo que nos trae, porque eso, los vuelos que habíamos sacado originalmente eran para dentro de 2 semanas la vuelta a Buenos Aires, tratamos de moverlos, no hubo mucha respuesta de la aerolínea que era Alitalia. Claro, porque aparte lo que pasó es que cuando ustedes planearon prolongar, o sea, que el viaje siguiera más o menos lo mismo, nada más que lo mismo en torno a la duración, pero pasarlo a Portugal, fue el mismo día que Alberto decretó que bueno, que desde, o sea, esto fue un jueves y Alberto dijo, bueno, desde el lunes ya no se van a poder volver normalmente las personas que tenían pasajes para después del lunes y ustedes Claro. tenían pasaje para, no sé, 2 semanas después o una Sí, sí, semana, sí. no sé. Entonces, o sea, si no te volvías antes del lunes, Sí. tenías que hacer Hacer no un sé trámite en cuánto, el claro. consulado para que O viniese un avión de aerolíneas a buscarte al país donde estabas, claro, y básicamente. no sé cómo era la cosa de que te tenías que quedar 30 días allá, pero bueno, fue todo No, no, no. pánico y No te terminé. tenías que quedar 30 días, sino que en 30 días ibas a poder volver con cualquier vuelo. Ah, Durante normal, esos ok. 30 días tenías que esperar a que te vaya a buscar un avión de aerolíneas. Claro, bueno, eso, Bueno, para aclarar el entonces, contexto. claro, mi vieja se tomó la tarea de estar hasta las 4 de la mañana buscando un vuelo que volviese antes del lunes. Finalmente encontramos uno que iba desde Porto, que es donde íbamos a estar el desde Porto hasta Madrid, de Madrid a Buenos Aires. Y nada, lo logró sacar. Obviamente cuando empezó a cerrarse todo en Europa, todo lo que habíamos sacado lo empezaron a devolver. O sea, nos empezaron a devolver la plata, por suerte. Y nada, eso, disfrutamos o sea, cortamos nosotros nos íbamos a quedar en Porto hasta el lunes o el martes. Nada, obviamente nos fuimos antes, el domingo a las 5 de la mañana o a la 1 de la mañana, horario argentino más o menos, salimos para el aeropuerto, hicimos todo el viaje, ya en un estado un poco más de tensión toda Europa. Portugal seguía igual, la verdad, muy tranquilo.
Pero bueno, ya Madrid, cuando llegamos, que nada, fue también muy intenso porque llegamos, teníamos 20 minutos para llegar al embarque del siguiente avión. El aeropuerto de Madrid es gigante, nos tuvimos que tomar un tren, hacer migraciones. Nada, llegamos justito. El avión que venía de Madrid a Buenos Aires venía lleno de argentinos que se estaban volviendo. Nada, también tuvimos una secuencia con una señora que estaba completamente senil y estaba a los gritos en el avión, hubo que sedarla, no sé, todo, esas cosas que Digamos, escapan el control de unas uno, pero bueno, nada. situaciones que facilitan muchísimo la tranquilidad de uno a la hora de viajar. Sí, en especial cuando no tenés idea si vas a poder volver a tu casa o te vas a tener que quedar 30 días en un país desconocido. Claro, donde todo sale el 30% más. Claro, sí, no. Lo que dije, o sea, con mi vieja eso, nos tomamos, o sea, llegamos 2 horas extra antes al aeropuerto, digamos, uno tiene que estar, no sé, 3 horas antes, nosotros llegamos 5 horas antes, para que no haya, o sea, porque no nos podíamos perder ese avión, teníamos que volver a toda costa para no quedarnos afuera, así que nada, eso. Por suerte llegamos, llegamos bien. Cuando llegamos a Ezeiza, se subieron un par de paramédicos a controlarnos a todos en el avión, te hacen firmar una declaración jurada en la cual tenés que declarar todos tus síntomas y tenés que establecer o sea, tu domicilio donde vas a estar en cuarentena, y te avisan que dentro de los próximos 15 días te va a ir a visitar un inspector y que si no estás o sea, estás cometiendo un delito, y bueno, todo lo que conlleva eso en cuanto a fianza e incluso tiempo de cárcel. Así Se ve que igual estos papelitos no están haciendo lo suficiente para que toda la gente sea un poco consciente y un poco empática y un poco interesada por el otro, como para decir, che, vengo de países donde hay 15.000 casos, tal vez debería quedarme en mi casa y cuidar a los demás. Pero bueno, obviemos eso, que es algo que pasa muy frecuentemente. Sí, hay mucha gente que tiene una necesidad constante, muy infantil de necesito demostrar que nadie me dice qué hacer y necesito llevarle la contra a lo que sea. Que hoy justamente leí un tuit así que decía tipo, claramente esta situación está demostrando que hay gente que necesita esforzarse por demostrar que no sigue las reglas y que le importa muy poco el otro, y no son particularmente la gente pobre, ¿no? Claramente hay una clase que se importa muy poco por el otro, y no sé si es particularmente la de los más necesitados. Sí, claramente hay un espectro de gente que al tener todos los privilegios que tiene, no tiene ninguna capacidad de reconocer sus propias acciones y está acostumbrada a poder hacer lo que se le cante el orto, y necesita demostrar constantemente. Entonces cuando a alguien le pone un límite, es eso, es sí. Lo mismo que pasa con los nenes malcriados, que cuando le pones alguna regla, por ejemplo en el colegio, es típico de los nenes malcriados que pasan de su casa, no tener ningún límite, a tener reglas de convivencia en el colegio, que inmediatamente empiezan a tener problemas y no sé, a molestar a los profesores y molestar a sus compañeros, porque no están acostumbrados a tener reglas en las cuales convivir, y si uno no resuelve eso durante la niñez, lo transporta a la adultez, y es lo que pasa con este chabón que recabó trompadas al guardia de seguridad. ¿Viste que subió un video pidiendo disculpas de todo corazón? Sí, la famosa. No, creo que se llama Miguel Ángel Paz, o sea, sí. Su nombre no refleja en absoluto tu personalidad. Miguel Ángel Paz, nadie te cree lo que dijiste, o sea... Sí, y aparte, o sea, es lo mismo que, bueno, esto creo que lo hablamos, es lo mismo que pasó con ese tipo que, como no lo atendían en un restaurante de Pinamar, cagó a trompadas al mozo. Es eso, y mientras le gritaba, vos me vas a atender cuando yo te diga. Tiene una constante necesidad de... Eso, como los nenes, no, tipo, dame atención cuando yo quiero que me des atención. Sí, total. Pero bueno, más allá de eso... Bueno, y sabes... Bueno, no, sí. Seguí con tu historia porque yo me empiezo a enojar y ya sabes que no paro. Quedará para otro podcast. En fin, nada, por suerte pude volver. Lo que hicimos fue que mi viejo llevó su auto a Ezeiza, lo dejó estacionado y se volvió en un Uber. Y
nosotros nos subimos al auto y fuimos como por nuestra cuenta, como para no tener que tomarnos o sea, eso, un Uber nosotros mismos para no, o sea, exponer al conductor o a la conductora. Y nada, desde que llegamos estamos aquí en casita, como debería ser absolutamente todo el mundo que tenga la posibilidad, por supuesto. Así que nada, esa es la crónica del viaje. Voy a contar un poquito del viaje, ya no voy a entrar en mucho detalle, Yo que estamos. pero bueno, quiero, no sé, que no parezca como que, no sé, quiero que tenga algún lado positivo esta historia. A ver, del 1 al 10, Sí. ¿cuánto le das a Portugal? Ok, es difícil, porque es una escala extraña. Eso, no sé qué número le daría, pero sé que es como son las dos ciudades como más impresionantes que haya visitado jamás. Tampoco es que visite muchas ciudades, pero la realidad es que Bueno, pero ponele, estuviste en Estados Unidos. sí, es verdad, es mucho más lindo que Estados Unidos. Es un viaje distinto también porque yo a Estados Unidos fui a visitar a mi hermano. O sea, fui a Disney cuando era más chico y fui a Estados Unidos a visitar a mi hermano. Y eso, no es el mismo tipo de viaje. Pero en términos, o sea, creo que Lisboa es una ciudad riquísima en historia y riquísima culturalmente. Y es una ciudad muy linda de ver. Es lo primero la primera traducción que hizo mi cerebro es como San Telmo mezclado con Parque Chas, porque son todos edificios europeos antiguos, que bueno, es en lo que se inspira un poco San Telmo, pero en un terreno muy, bueno, le dicen la ciudad de las 7 colinas, porque hay 7 colinas sobre las que se extiende toda la ciudad, entonces es todo subida, bajada, callejones curvos, calles muy finitas, todas así muy, no sé, todas las veredas y bueno, muchos de los edificios están como recubiertos de azulejos, que es lo típico de eso de Portugal, principalmente de Lisboa, como que el azulejo es algo que se usaba mucho en su momento y que quedó y está toda la ciudad cubierta de azulejo. Y es todo así, ¿entendés? Pasa el tranvía por la mitad de la calle y todo subida y todo es bajada y se vuelven tan intensas, o sea, se vuelven tan cerradas las curvas de las calles mezcladas con las subidas que vos estás caminando y te metés por un callejón y no sabés si estás en una calle normal o si te estás metiendo al patio de la gente, y en muchos casos es lo mismo. Uno de los barrios que en 1755 hubo un terremoto que destruyó el 85% de Lisboa. Para que se den una idea, fue, no sé, el terremoto de Japón, me parece que fue en la escala de Richter un 8 o un 8.5. El último de Chile fue un 7. La escala de Richter es exponencial, por lo tanto no hay la misma distancia del 7 al 8 que del 8 al 9, por ejemplo. O sea, va creciendo. Es mucha mayor la intensidad, o sea, de ese punto de diferencia entre el 8 y el 9 que del 7 y el 8. Bueno, el terremoto de 1755 fue de 9, que es una recontra rebocha, en especial para ese momento. Fue justo un día que no recuerdo qué día es, pero no sé si fue, bueno, el día de algún santo me parece. Estaba todo el mundo en las iglesias y creo que todas las iglesias menos una se destruyeron, matando a casi toda la gente que estaba en la iglesia. Damn, terrible. Algo habrán hecho, porque para hacer enojar hacia Dios, boludo. Bueno, de hay hecho que hacer algo heavy. es gracioso porque lo primero que empezó a decir la iglesia esto es porque están limpiando los pecadores, qué sé yo, pero rápidamente se demostró que no, bueno, o sea, porque el único barrio que sobrevivió al terremoto fue el barrio de Alfama, que es el barrio que en ese momento era como la zona roja de Lisboa. Entonces toda la gente que estaba en la iglesia en misa murió, o casi toda, y la única gente que sobrevivió es la que no estaba y la que estaba en la zona roja de Portugal, digamos. Brillante.
Sí, bueno, no gracioso, ¿no? Es, Pero muy interesante. es poético, es un Sí, sí, hecho poético. sí, total. Bueno, nada, cuestión que en base a eso se reconstruye Portugal. Entonces tiene una estética muy particular, es muy distinta el barrio Alfama, que es el original, al resto de la ciudad. Y en sí la historia de Portugal es muy interesante, es el primer gran imperio de la historia, en un momento es el imperio Claro. más grande de toda la faz de la Tierra. Y en Europa me parece que a Portugal le dicen como la montaña rusa, porque tiene grandes subidas en lo cual eso es el mayor imperio de la historia y lo pierde todo y vuelve a aparecer. Y hay un terremoto y se tiene que reconstruir. Entonces es muy rica en ese sentido, es una ciudad muy linda de explorar, es todo, se hace todo caminando, la realidad es que Sí. es muy cómodo caminando. Eh, Sí, y aparte para mí las ciudades así se conocen caminando. Ahí que dijiste lo del terremoto me hiciste acordar, así dato histórico, que Roma se incendió y hubo como 1.000 millones de terremotos y qué sé yo. Y es súper interesante porque está construida como en capas, entonces tenés pocha de capas arqueológicas y según la capa los bueno, arqueólogos pueden ver tipo de qué año era. Y es súper claro, interesante, realmente tipo te encontrás con ruinas que están a 10 metros por debajo tuyo. Es claro. es súper interesante. Bueno, también eso pasó con el terremoto, que hubo un incendio, o sea, subsecuentemente. Claro. Eh, y bueno, el último detalle del tema del terremoto es que toda la gente que sobrevivió, que logró escapar de las iglesias y tal, cuando hubo el terremoto bajó muchísimo el nivel del mar, por lo que pasa en el terremoto, y dijeron, listo, esto es como la historia de Moisés, se nos está abriendo el mar para que no se nos caigan los edificios encima. La gente se está muriendo porque se le caían las estructuras encima. Entonces todo el mundo, todos los que sobrevivieron, o casi todos, se metieron al mar, que estaba vacío, pero bueno, quienes estén familiarizados con con cómo funcionan los terremotos, todo ese agua que se fue después volvió y Volvió más fuerte. volvió más fuerte y toda la gente que había sobrevivido, bueno, murió. Por eso se destruyó el Ay, qué triste. 85% de Lisboa. Realmente fue terrible. Así que nada, toda la historia del rey de ese momento y de Pombal, que era su mano derecha, que recrea toda o reconstruye todo Lisboa. Por eso la arquitectura de los edificios de ahí se llama arquitectura pombalina. Nada, es muy interesante. Nada, también es muy interesante la historia, que tal vez esto sí sea un poco más conocido, de su dictadura, la dictadura de Salazar, que bueno, según entiendo también es conocida por el tema de Harry Potter. Sabes que me hiciste acordar a Harry Potter. Yo estaba pensando Salazar Bueno, Slytherin. claro, bueno, lo que me explicaron, yo no soy muy seguidor de Harry Potter, pero lo que me dijeron que, bueno, Slytherin obviamente es la casa mala y que, no sé, su jefe o lo que sea, la persona más importante de Salazar, bueno, es justamente por el dictador Salazar. Mira. Nada, obviamente la inspiración con Harry Potter es enorme. J.K. Rowling vivió 2 años en Portugal, en Porto específicamente. Se basa, bueno, lo más conocido es que la librería en la que se basa es la librería Lelo. Pero fuera de eso, bueno, el sistema o sea, de las universidades portugués, o sea, está basado en eso también, un poco los personajes, nada. Los alumnos de las universidades de Portugal usan eso, esas túnicas como en Harry Potter, o sea, es así realmente. Y se dividen también en casas, es como que está muy basado en eso. Pero bueno, más allá de eso, nada, es muy interesante la historia de lo que es la dictadura allá y cómo es la única dictadura que se termina primero pacíficamente y es el ejército el que derroca el gobierno militar. Brevemente la historia, ya dejo de hablar de esto, pero me parece muy interesante. Bueno, Salazar, básicamente, bueno, todos sabemos que Portugal tenía un montón de colonias, no solo, o sea, para esa altura, o sea, siglo XX, obviamente Brasil ya no era una colonia, pero seguía teniendo un montón de colonias en África. Y había mucha guerra civil en las colonias de África.
colonias que no eran reconocidas por Salazar, porque bueno, como que en ese momento a la ONU le decía tipo, che, por ahí esto de las colonias no va mucho, y Salazar decía tipo, no, no son colonias, son tipo extensiones de la tierra de Portugal. Nada. Paraphrasing. Claro. Entonces empezó a mandar un montón de la gente de Portugal, un montón de los jóvenes, servicio militar obligatorio, a pelear a las colonias. Mucha gente murió, como que ese ejército que se empezó a formar y ese ejército que se formó no era el mismo ejército que había tomado el poder, sino que era un ejército hecho de la gente de ahí que estaba harta ya. Y que finalmente eso termina derrocando. O sea, es mucho más larga y compleja la historia, pero bueno, no estoy en condiciones de contarla. Pero bueno, nada, eso es realmente muy interesante. Lo otro que también me pareció muy interesante en Lisboa es el fado, que es la música característica de ahí, como acá lo es el tango. Y es también muy... Es una música muy, muy triste. Obviamente su razón de ser es porque, bueno, toda esa historia de Lisboa y de Portugal es muy triste, digamos. Han tenido grandes desgracias, esa que acabo de contar, del terremoto, digamos. Es como una historia muy triste que nada, bueno, tiene un montón de historias de por medio. Es una música que se perdió un poco porque, bueno, llega un punto que después de tanta tragedia la gente ya no quería seguir escuchando música triste, pero que bueno, ahora se está recobrando un montón, y que ahora está, si bien, bueno, o sea, eso, las políticas de... o sea, cuando vas a Portugal ves que hay un montón de cosas en construcción, un montón, pero posta que por todos lados hay edificios restaurándose, edificios construyéndose, por todo Portugal. Y eso es porque están en una situación económica mucho más movida, porque están muy, muy metidos en el tema del turismo. Las medidas del gobierno fueron un poco no sé, por ejemplo, si vos gastás, o sea, reducieron los impuestos a los millonarios, y si vos, por ejemplo, gastás más de un millón de euros o más en una propiedad en Portugal, te dan la nacionalidad. Esto lo que invita un montón es a eso, a grandes empresarios y millonarios de afuera a venir a instalarse a Portugal, y poner hoteles, poner etcétera, e invertir en eso, en la economía turística de Portugal. Por lo tanto, eso está aumentando mucho el turismo de Portugal, muchísimo. Y eso un poco se nota, eso, no sé, nunca fue muy un destino turístico. Mismo los españoles que están al lado, la mayoría no fue a Portugal. Nada, eso. Entonces está como floreciendo mucho eso. Entonces hay un montón de lugares de fado en general, como muy turísticos. Con mi vieja caímos en eso, no sé, allá cierra todo muy temprano. Entonces a las 8 de la noche, ya un día de semana, en especial con esta situación del coronavirus, es difícil encontrar un lugar para comer a las 8 de la noche mismo. Entonces terminamos cayendo en un lugar que estaba vacío, pero dijimos, listo, ya está, vamos acá. Un lugar así muy a mitad de la nada, que caímos deambulando por ahí. Y eso, nada, dijimos, listo, vamos acá, tienen fado, ya fue. Y es eso, te atiende la dueña del lugar. Y eso, no sé, al principio el fado se toca principalmente con una guitarra criolla, o sea, una guitarra común, digamos, y una guitarra portuguesa que es igual, pero con 7 cuerdas. Y hay como la versión melódica y hay la versión cantada. Y bueno, nos causó gracia que inicialmente como que había un grupo que parecía, o sea, la gente que estaba tocando el fado, era como gente que como si la hubiesen contratado específicamente para eso, pero después el canto lo empezó a hacer eso, la dueña del lugar, empezó a cantar una de las mozas del lugar también. Nada, fue muy, muy, muy interesante. Nada, qué sé yo, es como una experiencia un poco más autóctona de lo que es. Después empezó a llenar de gente y eso, es como de todas las nacionalidades. Ellos no hablaban español ni inglés, solo hablaban portugués. Y más o menos te manejabas para comunicarte. Y después, no sé, llegaron alemanes, llegaron unos mexicanos. O sea, todo en un lugar de 2x2, en el cual o sea, compartís una mesa de 6 personas con 2 familias de 2, ¿entendés? Nada, claramente ahí no había llegado el coronavirus, sino había llegado el tema de estar a 1 metro o 2 metros de distancia del resto de la gente. Para quienes puedan comer pescado, también hay un montón de comida de ese estilo.
Yo no puedo, soy alérgico, así que no sabría calificar. Pero bueno, eso fue mi review. Gracias por venir a mi TED Talk. ¿Recomendás ir a Portugal, Sí. al país no hegemónico de Sí, las totalmente. Europas? No conozco el resto de Europa, pero realmente lo recomiendo. Fue un excelente viaje. Que eso terminó durando una semana y bueno, ya cuando nos estábamos yendo, todo estaba cerrando, incluso en Portugal, así que mucho más no se podía hacer. Pero sí, recomiendo un montón a quienes tengan enorme placer y el enorme privilegio de poder visitarlo. De una, lo voy a tener en cuenta para mis Dale. próximas vacaciones. Sí. Dale, de una. Bueno, no sé, creo que tiene una duración óptima este podcast por ahora. ¿Qué pensás? Yo puedo seguir No, hablando yo un porque montón yo lo todavía. tengo que editar. Está bien. Si querés, lo cortamos y hacemos otro episodio, lo seguimos. Bueno, dale. Pero bueno, eso, me gustó mucho tu descripción de Portugal. Eso, no sé hasta cuándo va a durar esta cuarentena, por ahí dure para siempre, por ahí me muera en el intento de sobrevivir. Pero si llego a sobrevivir, Portugal va a ser una de mis to-do list. Sí, me parece muy bien. No sé, eso, creo que es más común que la gente que va a Europa vaya a España, Sí. pero creo que en vez de ir exclusivamente a España, creo que vale la pena ir un poco menos a España Sí. e ir más a eso, Lisboa y Porto, que es muy lindo, como en términos de ciudad me pareció más linda, pero no tiene tanta historia, no estuve un solo día ahí. No llegué a conocer mucho. Mi última recomendación es que si van a algún lugar en el mundo, hay principalmente en Europa, pero en otros países hay un montón también de free walking tours que valen muchísimo la pena. Son más baratos que los tours de las grandes empresas y tal. Sí, Y yo quiero para quienes hablamos recomendar español, uno que se llama Caminando por Europa o algo así, lo voy a linkear porque yo lo usé en Dublín. Y bueno, nada, es muy bueno. Son realmente muy buenos estos cosas. Los pone el gobierno, creo. O por lo menos el que yo hice lo ponía el gobierno. Y estaba bueno, te llevaban por varios lugares y era la gorra. Entonces, no sé, estaba muy bueno. claro, sí. Bueno, yo hice 4 de esos, me parece. O sea, uno por el centro de Lisboa, otro por el barrio de Alfama, otro en... Bueno, eso también lo quiero decir antes de que terminemos. Una de las cosas para hacer en Lisboa es tomarse un tren de 40 minutos e ir a Sintra. Y hay un montón de cosas para hacer en Sintra. La más importante creo que es la finca da Regaleira, que es básicamente la casa de un millonario brasilero, que es un lugar hermoso, todo lleno de pasadizos, porque era masón el tipo, entonces hay un montón de cosas de rituales, y es una finca enorme, es un tipo, o sea, él es una mansión construida por un masón brasilero con un montón de plata de café y probablemente también de el tráfico de esclavos. Por lo tanto, un presupuesto ilimitado para construir un lugar. Un lugar hermoso arquitectónicamente y muy interesante. Y todo ese walking tour también lo hicimos todos y en Porto también logramos hacer uno, íbamos a hacer 2, pero bueno, se canceló por el tema del corona. Pero bueno, hicimos 4 free walking tours, todos con una empresa que se llama Sandeman, todos en español y todos los hicieron españoles y españolas, lo cual para mí yo creo que es mucho mejor que hacerlo con alguien que está hablando en una segunda lengua, es mucho más entretenido. Así que nada, recomiendo una banda. Me acaba de pasar algo re paranormal. Me acaban de tocar la espalda ¿qué? y no hay nadie en mi habitación. Pero bueno, dejemos esto para el misterio de la gente que nos escuche. Podemos ponerle a... La Claro, cuarentena te está afectando. Podemos poner un título tipo Experiencia paranormal mientras grabamos un podcast. Grabamos un podcast y pasa esto, paranormal. Bueno, nada. Bueno, gracias a quienes hayan llegado hasta acá. Creo que estamos por los 40 y pico de minutos. Así que nada, eso. Gracias a quienes llegaron hasta acá. Repito la publicidad que había hecho al principio. Todos los días durante esta cuarentena voy a estar haciendo streamings principalmente a la noche.
de diversos juegos, incluso eso, hablando así un poco como estamos hablando ahora y tal, en twitch.tv/Milton the Prophet. Si nos siguen en @debaterapia en Instagram o Twitter, nos van a poder, van a poder encontrar más información y tal. Con lo de Twitch, así que si nos siguen Spameamos van bastante. a saber cuál es el user de Milton the Prophet. Buenísimo. Así que yo no tengo nada más que decir. Eso, que lean a Maitena, que miren Gracie Frankie, que es la serie que me estoy mirando y que me la estoy terminando. Me quedan 5 capítulos y la estoy pasando re mal porque la quiero terminar, pero en simultáneo sé que si la... Pero no querés que se termine. Voy a entrar en una depresión terrible. Pero bueno, nada, todo ciclo tiene su fin, como este episodio. Así que esas son mis... Eso, están recontra remil invitades a recomendarnos libros, series, películas, actividades para la cuarentena en general. Seguramente en nuestras historias de Instagram y en Twitter también estemos pidiéndoles más recomendaciones, así que si pueden ir. Sí, cópense que nosotros hacemos bocha de Cópense, encuestas y nos y hace nadie falta. nos responde, dale, media pila, sean copades con nosotros. Pero bueno, nada, eso, creo que ya dije todo lo que tenía para decir. Bueno, les agradecemos quienes hayan llegado hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.